Oye, ya fallaste, no eres químico, ¿por qué te estás metiendo en la formulación? Hay gente que lo va a hacer muchísimo mejor que tú. Hay gente que sabe cómo hacerlo muchísimo mejor que yo, pero no estoy seguro que haya gente que lo haga mucho mejor que yo. Es una diferencia muy grande. A ver, otra vez, una y otra. ¿Cuál fue la diferencia? Y me perdí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con Crónicas de Éxito, segunda temporada. Soy Edwin Hernández, de Visión, Formación Empresarial y Humana, aquí en Pachuca. El día de hoy nos acompaña Francisco Hernández, de Pinturas del Viento. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Edwin. Bien, ¿y tú? Igual aquí con el gusto de estar platicando contigo y que nos platiques más acerca de este proyecto que tienes aquí en Crónicas de Éxito. Pero déjame preguntarte antes que otra cosa. Dinos, ¿quién es Francisco? Para que sepamos aquí, entremos en contexto como tal con él. Muchas gracias, Edwin. Pues Francisco, tengo 32 años, soy del 94, soy originario de aquí de Pachuca, soy casado, tengo un hijo, mi hijo tiene 1 año. Genial. Y es mi mayor motor, ¿eh? O sea, desde que nació es cuando más trabajo he tenido. Bueno, no sé si tenido o generado, porque con la necesidad de un hijo es cuando dices, tengo que hacer más cosas Ajá. por él y por mi familia. Entonces, ¿qué más podría decir de mí más que, pues, eso? Soy originario de aquí de Pachuca. Ok, y bueno, en este aspecto, ¿alguna carrera? ¿Nuevos estudios? Porque puede ser. Sí, 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 sí. Estudié ingeniería civil y empecé a hacer una maestría en administración, pero justamente cuando llega pandemia se vuelve virtual y yo con toda la carga de trabajo que venía teniendo, participar en una maestría virtual, pues se complicaba mucho porque el tiempo realmente ya no lo destinaba, empecé a fallar en las tareas, en tomar las clases, entonces pues me di de baja y pues ya no pude continuar. Yo espero a mis 35 poder tomar un MEDEX, pero por ahorita es solo ingeniero. Excelente, muy bien. Oye, pero aquí nos hablas un poquito acerca de el motor que te empieza a motivar. A ver, platícanos un poquito más al respecto de, en este caso, mencionas de tu hijo, 1 año. ¿Qué fue antes de que llegara él? Y ahora, cuando ya está contigo, antes de que nos platiques directamente de tu empresa. Claro. Pues mira, si bien siempre he tenido un tema con la adicción al trabajo en el que te esfuerzas muchísimo desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, nunca terminas de trabajar, tu mente siempre está pensando en eso. Con un hijo tienes que ser muchísimo más objetivo con los tiempos, porque también tienes que ser padre, tienes que ser esposo y tienes que ser emprendedor y empresario, pues se complica un poquito la situación. Entonces tienes que ser muchísimo más asertivo con las cosas, o por lo menos eso es lo que en mi experiencia me ha pasado, ¿no? No puedes procrastinar ya tanto tiempo, ya a lo que vas. Tus horas efectivas efectivamente tienen que ser horas efectivas de trabajo para poder llegar a eso, ¿no? Y antes de tener a mi hijo, pues tenía una rutina justo de 8 de la mañana a 8 de la noche. El día de hoy entro a las 9 y trato de salir a las 7, entonces le bajé 2 horas. Trato de salir antes para bajarle 2 horas. Es una situación familiar, pero vamos a platicar directamente ya con tu emprendimiento, con la empresa que tienes y regresamos ahorita a la situación familiar. ¿Cómo ves? Platícanos, Perfecto. ¿qué emprendimiento tienes? Es Pinturas del Viento. Nosotros somos fabricantes aquí en Pachuca Hidalgo. Hacemos todo el proceso, desde la formulación, la producción, el control de calidad, el diseño de marca, el marketing, la venta directa, la entrega a domicilio. Entonces, pues al tener controlada toda la cadena de suministro, pues podemos dar un precio súper accesible para el cliente y con una calidad de primer nivel. Los primeros años de trabajo siempre fueron prueba y error, ¿no? Empezamos, sacamos nuestro producto a la venta y eso es algo que yo recomiendo mucho a los emprendedores. O sea, que te avientes con lo que tienes en el momento, no te esperes a tener el producto perfecto. Si bien lo que me funciona a mí y es lo que les voy a compartir es, saqué el producto, sobre la marcha encontraba nueva información porque, pues, yo no soy ingeniero químico, yo soy ingeniero civil. Entonces tú me puedes decir, oye Paco, ¿cómo es que como ingeniero civil estás formulando? Pues como emprendedor tienes que hacer de todo. Tiempo, antes de seguirle ahí, ¿cómo llega a ti la idea de pinturas? Pues fíjate que yo trabajaba con mi papá en ese entonces, en el 2017.
y él vende materiales para la construcción, bloc, vigueta, bovedilla. Entonces la pintura era un producto más para los clientes de él. Y pues yo vi el potencial que había dentro de la pintura y fue como, oye, pues este va a ser mi negocio completamente. ¿Cómo ves? No, pues adelante. Yo ni siquiera lo sé hacer, nada más sé que lo quiero hacer. Dale, hijo. Entonces, la verdad es que siempre me ha apoyado mucho mi papá. O sea, yo sí, bien, siempre he sido muy aventado. El tener el respaldo del que cuando eras niño, ¿no? Que te levanta y te soba las rodillas y te dice, no te preocupes, hijo, no pasa nada, sigue adelante. Si bien siempre lo he tenido, soy muy afortunado. Y con ese respaldo de, oye, cosas técnicas, mi motor se me quemó. Ah, no te preocupes, mira, puedes ir a tal lado, haces esto, haces esto. Ah, muchas gracias. Entonces, así es como llega la idea para Pinturas del Viento. Y en un inicio se llamaba Dispre Pinturas. Dispre Pinturas. Exactamente. ¿Por qué Dispre Pinturas? Porque así se llama la empresa de mi papá, Dispre. Dispre. Oh, ya. Cuando yo empiezo ya a querer formar la marca para ver como todo este crecimiento de en dónde veo yo la empresa, pues es donde empieza como que ese debate de ideas de cómo se debería llamar una marca, ¿no? Tuzo Pinturas, Pintu algo, lo que sea, ¿no? Ideas así por el estilo. Hasta que un día estaba justamente platicando con mi hermana, peloteando la idea, y le digo, es que si bien tú pintas sobre muros, los muros lo que hacen es justamente dividir. Y yo lo que quiero con las pinturas es todo lo contrario, que sumen, ¿no? O sea, juntar, que te sientas protegido y valorado, digamos, en el espacio en el que estás. ¿Qué es todo lo contrario a una ciudad que es donde abundan las paredes? No, pues un parque. ¿Y qué es lo que abunda en el parque? No, pues pasto, aire, viento. Ah, viento, me agrada, del viento. Ah, perfecto. Y aparte, pues somos aquí pachuqueños, somos hidalguenses, abunda el viento, la bella airosa, y dije, es el mejor nombre. Y por eso nos llamamos Pinturas del Viento. Interesante, ¿eh? Digo, yo me imaginaba algo referente sí a Pachuca, es obvio, estando aquí del viento, Tuzos, obviamente Pachuca, pero así como me lo platicas ya tiene otro sentido directamente de lo que tú y en este caso tu hermana estuvieron ahí platicando como para hacerlo un tanto más con la identidad del lugar de donde eres. Claro. Exactamente. Oye, pero me dice, y hay dos cosas bien importantes ahí. Soy bien aventado y otra que mencionaste, les recomendamos a los emprendedores, aviéntate, no importa que no tengas el producto ya bien hecho, poco a poco se va a ir mejorando. ¿Cómo es que esto de soy bien aventado es lo que te ha dado esa, ¿cómo llamarla? Esa, se me fue la idea. Feeling, motivación. Esa motivación como para decir, sí lo hago. No sé si se puede decir, pero es un chingue su madre. Después sí vemos. Se puede. Después vemos cómo pasa. Y la verdad es que he perdido mucho dinero, sí, totalmente. Por ejemplo, en las formulaciones, ¿no? Al ser una empresa también, pues, pequeña, en la que pues, yo controlo justamente la formulación y la producción, de repente me entero de un producto que vuelve más ecológico la pintura, ¿no? Para bajar las emisiones de VOC, que es la regulación europea. Digo, me pongo a investigar al respecto, ya vi qué es, son silicatos. Pues vamos a meterlos. Hago mis pruebas así en chiquito, rapidísimo me salen bien y vámonos. Y los saco al mercado, ¿no? Pero, por ejemplo, ese fue un problema que tuve hace poquito. Al usar ese producto nuevo que se supone que era ecológico con otros que ocupan nanotecnología también para la conservación de la pintura, claro, desestabilizaba el anaquel, por así decirlo. O sea, yo no veía el problema inmediato, lo veía hasta dentro de 6 meses. Entonces, pues tengo bastante rotación en mis productos, ¿no? Pero en donde no tengo mucha rotación es donde de repente un día me salió la bronca y fue como, ¿qué hago? Pues sabes que recupera todo el producto donde todo lo tengo, guárdalo y pues eso es pérdida para mí a final de cuentas, ¿no? Entonces... Pero es que no sé si puedo decir satisfacción, pero sí con el hecho de decir, chingue su madre. Sí, me la aventé, no me salió y hay muchas otras cosas que me aviento y que me salen. Entonces... Y cuando dices ese chingue su madre, ¿qué pasa contigo? ¿Qué sientes? La satisfacción de decir, pues chingue su madre, vamos viendo cómo sale. ¿Sí me explico? Porque
No me gusta quedarme estático. Eso es algo particularmente mío y creo que lo transmito también mucho a mi marca y a mi empresa. Yo fluyo bastante, fluyo como el viento, me voy adaptando constantemente. Entonces, el yo decir chingue su madre quiere decir también que estoy avanzando y que estoy haciendo cosas diferentes. Entonces, sí va la satisfacción por ahí de por medio. Y dices, haciendo cosas diferentes, experimentando y viendo cómo se va generando algo, pues sí, mejor, ¿no? Digo, hubo una situación complicada con ese producto que hiciste, te das cuenta, pero asume los riesgos al momento de también decir, no nada más es aventarme a lo loco, sino sí me aviento, pero sé que puede haber una consecuencia y chingue su madre, ya después veremos, ¿no? Exactamente. Digo, porque no has mencionado en ningún momento la palabra que yo me imagino en el momento, luego, cuando hemos platicado al respecto con ciertos emprendedores de miedo. No la has mencionado. Temor. No la has mencionado. ¿Cómo es eso? ¿Te hace en algún sentido? ¿O ni siquiera te hace el sentido miedo, temor? ¿Qué pasa contigo y el temor? Yo creo que es muy constante, hay que aprender a vivir con él porque siempre tienes esa inseguridad. Yo creo que la persona que sea 100% segura no existe, solamente finge que es 100% segura. Claro. Tú todos los días te levantas con el miedo de, ¿y si no sirve mi producto? ¿Y si de repente me falló la producción? ¿Y si no vendo? Y son muchos, sí. Pero si tú te concentras siempre en la parte negativa, pues yo creo que ahí te vas a quedar. Y si tú dices, ok, compadre, aquí estás, gracias por mantenerme alerta, pero pues no te voy a hacer caso porque yo tengo mi misión, yo sé a dónde voy y es a donde me concentro. Entonces, creo que es una coexistencia que siempre debe de existir con el miedo. Aunque escucho que va esa coexistencia más tendida hacia una situación positiva, hacia un sí va a funcionar, con una seguridad de que va a funcionar. Es que yo creo que tú tienes que tener visualizado quién eres y a dónde quieres llegar. Porque si tú no sabes hacia dónde quieres llegar, pues obviamente que va a llegar el miedo y te va a decir, oye, compadre, pues no puedes. Oye, compadre, no eres lo suficiente. Oye, ya fallaste, no eres químico. ¿Por qué te estás metiendo en la formulación? Hay gente que lo va a hacer muchísimo mejor que tú. Hay gente que sabe cómo hacerlo muchísimo mejor que yo. Pero no estoy seguro que haya gente que lo haga mucho mejor que yo. Es una diferencia muy grande. A ver, otra vez, una y otra. ¿Cuál fue la diferencia? Y me perdí. ¿Cómo estás? Ok, una cosa es que yo sé que hay gente que tiene los conocimientos para hacer las cosas mucho mejor que yo. Uh-huh. Pero yo tengo la certeza de que hay muy poca gente que pueda hacer lo mismo que yo estoy haciendo y mejor. ¿Y cuál es la diferencia que tú me platicas? Porque sí, creo entenderla, pero platícanos. Muchos dicen que los negocios son fríos y que siempre tienes que ser como, pues, muy tajante. Y yo creo que los negocios se hacen con el corazón. O sea, muchas veces, si tú pones todo tu corazón, es muy difícil que las cosas te salgan mal, porque le vas a poner todo de ti y toda esa pasión para lograrlo. ¿Sí me explico? Cambia y ahí volvemos al punto que platicábamos hace ratito, ¿no? El hecho de, esto es situación personal. Llevar a cabo una idea va más enfocado a la situación personal y así cuando tú nos lo estás platicando suena mucho en la situación pasional que tú le das a tu producto, a tu idea, a la ejecución de ella. ¿Qué es lo que más te gusta de toda esta idea que estás desarrollando? Todo, la libertad creativa de decir, hoy quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y comprometerme con una meta y hasta que la cumpla. Y no la suelto hasta que no la cumpla. Entonces, ¿qué es más bien lo que no me gusta? Las tareas repetitivas. Oye, la administración, oye, a ver, chécate ese estado de cuenta, a ver cómo está. Oye, machea las facturas con los depósitos para que todo te cuadre. Oye, revisa esto y que tengas que estar haciendo eso constantemente, algo que no te rete intelectualmente. Creo que eso es donde digo, pero alguien lo tiene que hacer a final de cuentas, ¿no? Y fíjate que es algo bien interesante porque justamente cuando chambeaba con mi papá, él no es nada administrativo y no es nada ordenado, ¿no? En Claro. ese aspecto. Y él se la pasa atrás, viendo las máquinas, cómo se fabrica, cómo todo. Pues uno llega y claro que te encanta más estar atrás con la gente, viendo que las cosas se trabajen bien, al pendiente de los materiales. Pero ¿y luego? ¿Quién mantiene la empresa administrativamente? Pues alguien se tiene que fletar, y si no lo hacía mi papá, pues lo tenía que hacer yo. Entonces, esa fue mi escuela de decir, bueno, tengo que estar operativamente al tiro para que las cosas salgan bien, pero también administrativamente tengo que tener las cosas hasta el día para no perderme.
Y pues era un doble trabajo todo el tiempo. Y eso se lo tengo que agradecer mucho. ¿No te gusta lo que haces? Pues no te gusta, pero se tiene que hacer. Decía por ahí, hay veces en las que tengo que hacer, a veces hago lo que me gusta hacer y la mayoría de tiempo hago lo que tengo que hacer. Creo que en tu caso es al revés. La mayor parte del tiempo haces lo que te gusta hacer y a veces haces lo que tienes que hacer. Mencionabas esa parte administrativa, cuestiones porque creo que a la mayoría de nosotros nos da cierto cuscús el hecho de los números. ¿Cómo te ha ido con los números al momento de la administración que tiene que hacerse? En el hecho de tener que estar ahí al pendiente. ¿Cómo te ha ido con eso? Pues mira, yo creo que cuando empiezas, si no tienes un perfil administrativo o de contabilidad, pues sí te puedes llegar a perder con los números y que los balances, que los estados financieros, y los ves y dices, ah, caray, ¿y esto? ¿Cómo se lee? ¿Cómo es? ¿No? Pero yo creo que es como la matemática, perderle el miedo. ¿Sabes qué? Este es mi estado de cuenta del banco, yo sé que esto es A, esto es B, esto suma esto, y si al final de cuentas me sobra dinero en la cuenta para poder comprar más materia prima o para invertir, pues estoy haciendo un buen negocio. Porque muchas veces no te da tiempo de, o bueno, cuando empiezas, ¿no? No te da tiempo de llevar esos números al día. Yo creo que llega un punto en el que son vitales esos números y los tienes que priorizar, pero cuando te avientas y tienes que ser todólogo, pues ahí se van llevando. ¿Y en tu caso te percibes o cómo te sientes con eso de todólogo? ¿Te lo Bien, eres, no lo eres? pues sí, se tiene, como empresario, como emprendedor lo tienes que ser. El departamento de sistemas, pues tiene que ser uno, ¿no? Que las cotizaciones que el sistema no te está jalando, pues tienes que ver si reinicias la computadora, si la impresora está mal configurada, si es el servidor que se cayó, lo que sea, lo tienes que resolver porque pues no tienes tú la capacidad económica de contratar a alguien que esté en TICS. Entonces tienes que aprender. Y en Claro. un inicio es muchísimo tiempo el que inviertes en eso para poder capacitarte a ti y poderlo lograr. No, pues que administrativamente, ¿no? Tienes que llevar tú bien tus cuentas, si cayó la transferencia, si no cayó la transferencia, en producción, tienes que estar también al pendiente de por lo menos saber nociones básicas operativas, ¿no? O sea, qué tipo de luz estás ocupando, si es 110, si es 220, si Sí. es 440, si el motor es trifásico, si cuántos caballos necesitas. Entonces, cuando tú eres emprendedor, tienes que absorber información de todos lados. Y a mí, fíjate que algo que me sirvió mucho, yo aprendía mucho de los proveedores que llegaban a ofrecerme material. Por ejemplo, yo hablaba con alguien, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y esto para qué me funciona? Ah, oye, y fíjate que yo quiero hacer esto, ¿no tienes algo parecido? Oye, ¿y no tienes fórmulas guía? Y realmente lo que tú busques el día de hoy en internet está. Si te Sí. dices fórmula guía de una Sí. pintura arquitectónica, te sale. Y pues ya ahí es donde empieza el reto, ¿no? O sea, qué proveedores, qué formulación es la adecuada, cómo la balanceo, tengo que hacer mis pruebas, tengo que mandarlas al laboratorio. Entonces, pues no hay mejor maestro que saber escuchar. Y por lo que me doy cuenta contigo es el hecho de estar indagando, preguntando y seguir explotando esa pasión que te da al momento, porque cuando tú nos platicas todo eso, se desborda la emoción que tienes de lo que estás haciendo, de la empresa que estás formando y que recuérdame cuánto tiempo lleva. 9 años. 9 años. Entonces, todo este proceso que se ha dado, ¿cuál es la diferencia entre tu yo emprendedor a tu yo empresario de este momento? Porque tú ya, recuerda, creo que tienes sucursales. Tres sucursales. Fíjate. Entonces ya no podremos decir que te quedas solamente como emprendedor, emprendedor. ¿Cuál es la diferencia entre yo emprendedor y empresario eres hoy? Que un emprendedor es muchísimo más, ¿cómo se dice? Cuando te ilusionan más las cosas, cuando eres más soñador. Un emprendedor es soñador, o tiene que ser soñador, el imaginarse en cómo va a ser las cosas. Pero cuando ya eres empresario y hay gente que depende de ti, no te puedes dar el lujo de volarte la imaginación, porque si truenas, pues truena una empresa que ya depende en 6, 7 familias de ti, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de una empresa que es todavía chiquita, pero las empresas de 50, 100, 150 gentes, por eso entiendo que se vuelven más conservadoras. Yo creo que esa es la principal diferencia. Más fríos mencionabas, por la situación de que ya se genera más responsabilidad, no con uno mismo nada más, con lo soñador que uno puede llegar a ser. Claro. Y es con lo que tú empiezas este proyecto del viento,
y que es la base de todo lo que llevas hasta el momento, pero es muy cierto lo que estás mencionando, ¿eh? Se vuelve como tal un tanto más frío porque ya no dependes nada más tú de ti. Mencionabas las familias, mencionabas tu familia, mencionabas tu motor principal que es el de hoy y que hay que recortar tiempos para estar ahí. Exactamente. Entonces, ¿cómo es esa situación de convertirse ahora sí en padre, regresando un poquito a la familia, de convertirse en padre y darse como tal ese tiempo de calidad en cada una de estas esferas de tu vida? Fíjate que sí es una lucha interna bien canija, en la parte en la que yo me siento culpable mucho tiempo, o sea, la mayor parte del día, porque me siento culpable de no estar con ellos, ¿no? Y Claro. cuando estoy con ellos, a veces me siento culpable de no estar trabajando. Entonces es mucho esa guerra interna de decir, estás haciendo lo correcto, haces lo que puedes, dale. Esa es la palabra, dale. Igual que con la situación de emprendimiento, hazlo, o hay que hacerlo, o me aviento. Es una tarea difícil y me recuerda algo, es un trabajo difícil y no es tan fácil al momento de tener como tal una familia que hay que estar cuidando. Que como tú me dices, pues si quisiera yo estar ahí, pero pues así como otras familias dependen de mí o de lo que estamos haciendo en conjunto, pues mi motor necesita también estar, pues sí, irse desarrollando por lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿ah? Claro. En esa situación. Oye, y ante esta situación de lo que tú me platicas de las pinturas, yo me di cuenta que aquí donde estamos, ahorita vamos a sacar unas cuantas tomas, me mencionabas que hacer algo acerca de las paredes. Eso me dejó me llamó mucho la atención. Que las pinturas son para las paredes, para dividir. Pero aquí yo no veo casi situaciones que tengan que ver con la división. Veo situaciones que tienen que ver con adornar. Veo murales, veo situaciones coloridas. ¿Cómo es esta situación de el proceso creativo que tú tienes como para decir las pinturas son para crear algo más artístico más que para dividir? Es como cuando tú ves una obra de arte y dices, ¿quién tiene más valor en la obra de arte? ¿El lienzo, la pintura, el pincel, el artista? Pues todos mundos colaboramos, ¿no? Y ahorita traigo un proyecto bien bonito con artistas locales, donde hemos estado haciendo intervenciones en escuelas. Empezamos en la telesecundaria de Nopalcalco, en la secundaria general 2 de aquí, la escuela Everardo Márquez y la Presidente Miguel Alemán. Ahorita llevamos 4 o 5 proyectos en el año, casi nos estamos aventando uno por mes, y es justamente llevar el arte a estas escuelas y promover el que desde chavito, pues tú cuando vas en la secundaria quieres comprarte el aerosol, quieres dejar tu Claro, huella, quieres sí, 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 marcar, sí, sí. pues mostrarles desde chiquillos hasta dónde pueden llegar, ¿no? El nivel de los artistas que estamos llevando es impresionante. ¿Y por qué te dije el comentario de un inicio? Pues porque yo considero que estoy aportando mi granito de arena. Muchas veces no le damos el valor suficiente al arte y hay muchos apoyos que se dan y dan una pintura horrible que al año ya ni siquiera se ve el arte y no estás valorando realmente el trabajo que está haciendo el artista, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos hacer o lo que quiero hacer es, bro, aquí tienes mi mejor calidad de pintura que te dura 15 años, dale, yo te estoy poniendo la pintura, te estoy gestionando el lienzo, pues tú eres el artista y el artesano, échale, compadre. Entonces, vamos por ahí echándole un poquito. Recuérdame, ¿dónde me dices que están este proyecto, pues sí, pinturas, como para que a lo mejor nos podamos ir a dar una vuelta? Ah, claro, está la telesecundaria 701 de Nopalcalco, la secundaria general número 2 que está aquí, la escuela o centro educativo Everardo Márquez que está en Revolución, Revolución. y la Presidente Alemán que está en Revolución también. Empezamos a agarrar esta zona. Sería interesante ver, digo, y qué bueno que por parte de las escuelas también den esta apertura, porque a final de cuentas, como dices, es cuestión artística. Como que también haya esa expresión que por parte de los alumnos se vaya dando, o que al menos se enteren también de que existe, ¿no? Fíjate, un brevario cultural, un paréntesis dentro de esta conversación que va precisamente para los emprendedores. Muchas veces no es que tu idea es mala, simplemente no has llegado con la persona correcta o no se ha dado el tiempo de escucharte.
Tardé 6 o 7 meses buscando al ¿cómo se dice? Al director de la escuela de aquí. Empezamos con la secundaria general 2. Ujú. Iba, le dejaba la carta, no, pues que no está, no, pues que no ha tenido tiempo de revisarla, no, pues es que no me ha dicho nada. Entonces, pues imagínate, 6 meses de estar dando la vuelta. Yo cada vez que venía a esta sucursal, me daba la vuelta para la escuela y venía. Si tú sacas, por lo menos que haya ido una vez a la semana por 6 meses, estamos hablando de que son 4 por 6, 24 veces que tuve un no en la puerta, así de, ¿sabes qué? Claro. No. Cuando por fin coincidí con el director a la misma hora y me dijo, bueno, a ver, pásate, ¿qué quieres? ¿Y tú quién eres? ¿No? Oye, es que fíjate, yo soy de Pinturas del Viento y traigo este proyecto para renovación y recuperación de espacios. Y pues tu barda ya está como que muy maltratada. ¿Y cuánto me va a costar? Le digo, no, nada, es un apoyo que nosotros estamos dando. Yo lo único que quiero es visibilidad para mi marca y pues aportar para el arte. Ah, no, pues está perfecto. Nos dio el visto bueno así en cuestión de 5 minutos en lo que leyó la carta, me la firmó. ¿En cuándo empiezas? ¿Y qué necesitas? No, pues un espacio para guardar las cosas. Ah, adelante. Pasaron, no te miento, 30 días y ya tenía 5 o 6 escuelas que me habían contactado a mí para preguntarme, oye, yo también quiero ese apoyo para mi escuela. Y si yo me hubiera quedado con el no de un inicio, porque yo no encontraba al director, porque no se daba el tiempo de revisar mi idea, este proyecto tan bonito no hubiera existido. Y no sabría cuántas escuelas más quisieran ese apoyo. Otra de las características básicas del emprendimiento, necedad. ¿O no? Estar ahí constantemente buscando la respuesta y yendo a diferentes lugares para que alguien que sí le interese la idea, pues a lo mejor el que se genere ese apoyo a final de cuentas, ¿verdad? Totalmente. Es como tú lo platicas. Ya casi para ir terminando, a ver, ¿podrías platicarnos qué le recomendarías o qué le dirías a la gente emprendedora que nos está viendo como para que no dejen su idea ahí a un lado? Primero, el mantra de todos los días. Chingue su madre. Sí, se convierte en mantra. Sí, definitivamente. Como el Chicharito. Imaginemos cosas chingonas, ¿no? O sea, si tú no te pones en el lugar que quieres, difícilmente los demás lo van a hacer. Y hay veces en las que necesitas dar un paso para atrás y ver cómo es que las demás personas te ven para tratar de reconocerte a ti también un poquito, porque muchas veces eso se nos olvida. Se nos olvida qué es lo que estamos haciendo, cómo empezamos y a dónde vamos. Entonces siempre es bien importante tenerlo claro. Mantener ese mantra. Pues sería genial que eso no se nos olvide y tenerlo bien presente para que próximamente sigamos teniendo pues mayor acción, ¿verdad? Ideas. Creo que muchos nos dormimos con ellas, seguimos despiertos con ellas, pero ya en acción, ahí es la situación complicada, ¿verdad? Totalmente. Y fíjate que yo siempre he dicho, no quisiera dar pedradas, pero yo siempre decía, es que cómo es que hay profesores tan buenos y tan inteligentes, o sea, y que admiras tanto cuando estás estudiando y que dices, wow, es que él lo sabe todo, ¿no? Y cualquier duda que me resuelva. Pero luego ves y pues son profesores y se dedicaron siempre a dar clases. Y de repente tú ves a otra persona que llega en su pick-up 4x4 doble cabina y tú dices, ¿cómo él que no sabe nada? Pues puede tener eso, ¿no? Esa es verdaderamente la diferencia entre saber y hacer. Tú puedes saber, pero si no haces, te quedas ahí. Y tú puedes hacer. Y si no sabes, pues de todas maneras lo vas a hacer. Ahora imagínate cuando haces y sabes. Eso es lo mejor. Y lo mencionabas, cuando lo haces y empiezas a aprender todavía más para no quedarte con lo que pues supe en este momento y que pues puedo ir mejorando todavía más, ¿verdad? Claro. La diferencia que creo que hoy nos estás enseñando de una manera tan genial, porque sí es cierto, muchas veces nada más nos quedamos en el que no sé y hasta ahí. No sé y hasta ahí no, necesitamos, yo creo que recordar ese mantra que tú tienes y decir, mejor si me aviento, lo voy a hacer, ya poco a poco me daré cuenta cómo irlo mejorando para que esto pues siga creciendo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que se ha generado aquí contigo? En el 2000, no me acuerdo si 2020, 2021. Pues yo trabajaba con mi papá y tenía mi negocio propio, ¿no?
Entonces, la mayor parte de mi tiempo era trabajar con él, el 80% y el 20% eran las pinturas. Y era como mi bebé. Y pues resulta que me doy cuenta que las personas que trabajaban conmigo, en ese entonces eran 3, pues me estaban robando y los 3 estaban coludidos. Entonces, de la noche a la mañana me doy cuenta, ¿sabes qué? Pues a la chingada todos, ¿no? Y de un día para otro, yo tenía que fabricar, o sea, cargar los bultos, llenar las ollas, mezclar con las resinas, con el agua, los aditivos, pesar todo. Al mismo tiempo, atender en tiendas si me llegaba cliente, generar tickets, generar facturas. Y ahí recibí un apoyo bien bonito de parte de mi familia. Mi hermana fue la que me apoyó mucho en ese entonces, porque yo estaba atrás fabricando y cuando no podía, pues mi hermana era la que atendía en el mostrador, ¿no? Y pues poco a poco el ir capacitando a las personas nuevas para que puedan fabricar, para que puedan atender, pero pues ahí sí fue el equipo de un solo hombre. Y yo creo que ese ha sido el reto más grande porque bien pude echarme un pasito para atrás y decir, no, pues voy a cerrar por lo menos una semana en lo que me organizo, ¿no? Y no, chingue su madre, sobre la marcha lo vemos. Ni una semana para recuperar y organizar las cosas. Ni un día, al día siguiente ya estábamos operando con normalidad. Y la gente pues nunca se enteró de eso. Son de las cosas internas como empresa. En exclusiva la tenemos. Entonces, ¿qué sentiste cuando te das cuenta que estaban haciendo otras cosas estas personas que te estaban apoyando? Pues imagínate, porque pues eran de toda mi confianza. O sea, de toda mi confianza. Tanto es así que te digo, yo podía ocuparme en otras cosas y Sí. con la mano en la cintura yo sabía que pues, las cosas operaban y funcionaban bien porque los tenía ellos. Claro. Y saber que no era así, dices, ching. O sea, primero decepción. Y después viene el enojo y dices, bola de cabrones. Pero pues bueno, uno tiene que seguir adelante. Y lo seguiste y sigues como tal con esta idea. ¿Y qué crees que fue muy buena? No sé si has escuchado la anécdota del tiburón en los barcos. Probablemente sí, pero recuérdanosla para que todos la sepamos bien. Pues medio te la platico porque medio me la sé. Pero es una anécdota de unos pesqueros japoneses en los que ellos se acabaron el banco de peces que les quedaba cerca de su comunidad o cerca de su puerto. Entonces empezaron a adentrarse en mar abierto para conseguir la pesca. Ellos iban, pescaban y regresaban, pero el camino era tan largo que los peces cuando llegaban ya no estaban frescos y la gente empezó a dejarlos de comprar porque ya no estaban frescos, ya no los querían. Claro. Los japoneses son bien cabrones, empezaron a pensar, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? No, pues vamos a meterle un estanque de agua dentro de los barcos para que podamos transportar a los peces y lleguen frescos. Entonces, ya que lleguemos a puerto, pues ya los pescamos, dejan de ser pescados y los pescamos, Doble vez. iban a estar frescos. Pues estaban frescos, pero estaban insípidos, no sabían esos pescados. Entonces, puta, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya lo intenté todo. No, pues no todo. Alguien salió con la idea de que, oigan, ¿y si metemos un tiburón pequeño? ¿Cómo vamos a meter un tiburón pequeño si nos va a comer a los peces? Pues sí, pero ¿y si lo intentamos? Bueno, vamos a intentarlo, pues ¿qué perdemos, no? Metieron un tiburón pequeño, se dieron cuenta de que pues, se comió 2 que 3 peces en el camino, pero cuando llegaban a puerto los peces estaban frescos. La adrenalina de tener un tiburón en su mismo tanque los mantenía vivos y era el mejor sabor posible que tenían esos pescados. Entonces, yo siempre lo traslado a eso. Tú siempre tienes que tener un tiburón en tu empresa y en tu vida que te mantenga fresco y alerta. Para mí esos canijos fueron mi tiburón. Me dijeron, oye, ponte las pilas, papi, porque si tú no estás presente 100% con tu negocio, pues van a llegar otras personas y te van a hacer lo mismo. Entonces, esa es la historia del tiburón. Fabulosa historia, no la conocía definitivamente. Y es muy cierto, tener un factor de alerta como para poder estar movido. Porque si no, como decías, nos sentamos y nos quedamos un tanto más pasivos, ¿no? Porque pues todo está funcionando bien, todo bien, ¿para qué le muevo? Si no, regla básica de informáticos, ¿no? Que si ya funciona, mejor ni le muevas. Pero con esta circunstancia creo que hasta la vida tiene otro sabor para nosotros, porque Claro. sabemos que necesitamos seguir aprendiendo y poner atención en lo que probablemente no hacíamos. Pues te agradecemos muchísimo esta charla tan amena que hemos tenido, tan genial que nos has enseñado y que definitivamente podemos aprender un buen de cosas en estas crónicas de éxito. Gracias por inspirarnos, por motivarnos y por ser parte de este gran proyecto. Muchas gracias. Soy Edwin Hernández de Visión, Formación Empresarial y Humana aquí en Pachuca. Hasta la próxima.